Nuestro tema de este mes es la palabra libertad. Pero la palabra libertad debe de estar en nuestro vocabulario y tatuado en tu corazón. Debe estar en tu vocabulario y tatuado en tu corazón. Tú tienes que tenerlo adentro de tu corazón, la palabra libertad. Porque hay gente que tiene siempre en su corazón opresión. En su corazón tiene desánimo, tiene derrota. Y el tema de esta mañana se llama cuando quieres rendirte. No sé cuántos de los que están aquí algún día se han querido rendir en algún área de su vida. A lo mejor nada más yo, a lo mejor tú eres una persona que nunca has querido rendirte en algo, pero yo sí, no una, cientos de veces. Pero por la gracia de Dios nos ha guardado, nos ha sostenido. Llevo muchos años sirviendo al Señor y he visto de todo. O sea, no hay algo que no haya vivido, no haya observado, pero la gracia de Dios es la que nos ha sostenido. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y hoy vamos a hablar una parte importante en la vida de un cristiano. A veces cuando queremos rendirnos, no sabemos para dónde correr o hacia dónde dirigirnos, pero quiero que lea este pasaje de la Escritura. Dice, cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo, ¿qué? Hermoso. Cuando Dios hizo este mundo, acuérdense que ahí, bueno, no voy a hablar un poquito acerca del antes de, pero en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí es donde encontramos un primer versículo y ahí hay un punto. Y para que cuadre toda la historia de este tiempo, del verso 1 al verso 2 hay otras, dicen los historiadores o los paleontólogos, ¿sí? Sería correcto esa frase, no sé, pero dicen que había miles de años entre el verso 1 y el verso 2. Dice el verso 2, dice, y la tierra estaba como desordenada y vacía. Ahí es donde encontramos todos los problemas del mundo, donde se destruyeron los dinosaurios, donde pasaron muchas cosas. Hay una hipótesis ahí que no quiero meterme. Hoy no voy a hablar sobre la historia de los cientos de años o miles de años que existe la tierra. Pero sí quiero decirte una cosa. Dice que cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo, ¿qué? Hermoso. Entonces vamos a entender ese primer punto. Dios no hace nada imperfecto. Pero dice que en el verso 2 de Génesis 1, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y después en el verso 3 dice, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra. Entonces ahí es donde encontramos los cientos de años o miles de años que los científicos han descubierto que pasaron los dinosaurios, etcétera. Ahora, yo quiero resaltar nada más el verso 3 que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre el desorden. Dios no le tiene miedo a tu desorden, ¿eh? Él entra al desorden y le pone un orden. ¿Sí? Dice que todos los desórdenes que traemos en nuestras vidas, ve a Dios y dile, Señor, entra a mi vida, porque hay muchas personas que ese es el problema del ser humano, quiere vivir hipócritamente, o sea, esconde su realidad porque le da vergüenza de que Dios lo vea. De todos modos Dios lo ve y le entra a mi vida y ponle orden a mi vida, ponle orden a mi caos. Y cuando uno está desanimado y angustiado, no llegues con Dios con hipocresía, dile, Señor, estoy desanimado. O sea, yo no me explico cristianos que llevan una doble vida. Tal como eres debes ir a Dios. ¿Estás bien enojado? Háblale a Dios enojado. ¿Tú crees que puedes ser hipócrita con Dios? De decirle, estás bien enojado, hasta sapos y culebras te salen de la boca y no, ahorita no le hablo a Dios porque va a notar que estoy bien enojado. No, háblale tal como eres. Él entiende tu realidad, aunque ni siquiera salga de tu boca, ya sabe lo que traes en tu corazón. Cuando te comes a una persona y le deseas lo peor, aunque no se lo digas con la boca, ya Dios lo vio. Entonces vamos a regresar, no es el tema de hoy, pero Dios hizo todo hermoso. Además nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, fíjate bien, hay un pasado, estoy en Eclesiastés 3:11, hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho.
Entonces recordemos que Dios hace todo perfecto, hermoso, pero te dio la capacidad de entender que hay un pasado, hermano, en tu vida. Hay un presente y hay un futuro. Entonces, en estas realidades de nuestra vida, tú y yo tenemos que comprender que Dios hizo todo hermoso. En el pasado, en el presente y en el futuro vas a encontrar algo bueno. Nada más que cuando estamos viviendo en el lapso del pasar en el tiempo, recuerda que el ser humano pasa por el tiempo. O sea, no el tiempo pasa sobre nosotros, el tiempo ya está hecho. Recuérdalo. Pero el ser humano viene a un tiempo y en ese tiempo tú entraste, tú naciste, por ejemplo, yo nací en el 72, yo entré a ese tiempo de la creación, entré en el 72, no sé cuándo Dios me diga, se te acabó pasar por este tiempo. Pero Dios tiene todos los tiempos perfectos, hermosos. Nada más que el ser humano no lo puede comprender, lo que está diciendo Eclesiastés y en todo lo que Dios ha hecho. Entonces quiere decir que tus problemas deberíamos de encontrarle algo bueno. Pero ¿qué vemos en los problemas? Puro fatalismo, puras cosas malas. Muchas veces queremos rendirnos por situaciones que vivimos por problemas de pareja. Todos los que tenemos ya años de matrimonio saben que es inevitable que no haya problemas en las parejas. ¿O no? ¿O usted vive en otra realidad? Toda pareja es inevitable que no tenga problemas. Ahora, el problema no es ese, el problema es cómo arregla sus problemas. Porque es inevitable que no. Somos dos personas totalmente diferentes que nos juntamos y tenemos muchas ideas equivocadas, conceptos equivocados de acuerdo a la otra pareja, porque para mí yo tengo la razón, la otra persona piensa que tiene la razón. Ahora, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, aún problemas espirituales. Yo no sé cuántos han vivido un problema espiritual, que siente que hay un problema espiritual en su vida que no lo deja. Hay algo que le está oprimiendo en su vida y que necesita la ayuda. Y por consecuencia hay problemas de desánimo. Ahora, cuando ya no podemos hacer las cosas, debemos de recordar un principio. Dios hace todas las cosas bien. Que no lo esté viviendo yo es otra cosa. Todo lo que estamos viviendo nos prepara siempre para las mejores oportunidades, y es lo que vamos a ver. Los conflictos deberíamos de verlos desde el punto de vista que cuando tú tienes un problema, te va a llevar a mejorar. ¿Cuándo arreglas tu carro? Cuando se descompone. Deberíamos de llevarlos a mantenimiento continuo, pero como no los llevamos, hasta que se descompone, lo arreglas. ¿Cuándo quitamos las goteras de la casa? Hasta que nos damos cuenta que tenemos una gotera. Las casas necesitan mantenimiento y la mayoría de familias dicen, es que mi casa no hicieron bien el trabajo. No, las casas se van deteriorando. Por más perfectas que se hagan, necesitan mantenimiento. Entonces también tu vida, tu familia necesita tener revisiones continuamente. Ahora, cuando hay una crisis de matrimonio, ¿por qué buscamos ayuda? Deberíamos de buscarla antes de tener los problemas, pero la mayoría buscamos arreglar problemas familiares cuando ya tenemos los problemas. Pero deberíamos de tener una revisión de cuentas. Yo no sé cuántos de ustedes sí se acercan a alguien y le dicen, vengo a rendir cuentas. No cuentas financieras, estamos hablando. Es que a veces la gente espera que alguien te pregunte. Por ejemplo, si el pastor no te pregunta, ¿cómo estás? Nunca dices. Un hijo correcto va y da cuentas a su padre y le dice, papá, fíjate que he hecho esto no está bien, ¿qué me sugieres que haga? Pero la mayoría de seres humanos buscamos hasta que ya tenemos el problema y entonces queremos que la otra persona nos dé las soluciones, cuando los problemas deberían llevarlos en procesos. Ahora, Dios está en control de toda situación. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga conmigo, Dios está en control de toda situación. Él no ha perdido el control. El que usted lo pierde es otra historia.
Dios está en control, pero nosotros nos descontrolamos por nuestro carácter. Ahora, vamos a ver un poquito algunos personajes de la Biblia. Moisés pasó 40 años cuidando ovejas en el desierto. Le faltaba el agua, las fieras, el clima por el destino que Dios tenía para él. Moisés tuvo que vivir 40 años solo en el desierto, en la montaña del Sinaí, en todo el desierto de la ladera, cuidando ovejas. Y tú dices, ¿para qué Dios preparó un Moisés que nace en cuna de rey? Moisés nació ahí. Bueno, no nació ahí, pero pues lo metieron ahí. Lo adoptó el faraón, lo convierten en ser uno entre tantos príncipes y de repente como que no cabe la historia de decir, siendo un hombre muy importante para ser el próximo faraón, para competir, para ser el próximo faraón, él se entera de que no era hijo de la hermana del faraón y sale disparado porque mata a uno, porque estaba matando a uno de sus hermanos, y va y se arrumba en el desierto. En el desierto llega y se la pasa 40 años cuidando chivas. Y no, como que no tiene sentido por qué pasar 40 años en el desierto sin hacer nada. Aparentemente sin hacer nada. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios? Preparándolo. Número 1, hacer el hombre más manso. Diga conmigo, manso. Así con larguito, manso. ¿Sí? La Biblia dice que no hay otro hombre tan manso como él. Paciente. ¿Usted cree que es fácil vivir 40 años sin hablar con nadie? ¿Cuidando chivas? ¿Hablando con las chivas? ¿Buscando qué darles de beber? ¿Buscar cómo darles de comer? Porque todo era una preparación para cuando él iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto y vivir otros 40 años en el desierto viendo qué van a comer. Usted, si ahorita le dieran una gran familia, de repente que le llegaran y usted adoptara 50 personas a su casa, pues tendría un gran problema, no solo económico. ¿De dónde voy a comprar para darles de 40 a 50 personas? 50 panes, 50 tortillas, 50 huevos, todo. Moisés no tenía un problema de 2 millones de personas. En el desierto no había Walmart, no había ningún centro comercial ahí. No había aguas de garrafón, no había dónde comprar. A lo mejor él podría traer mucho oro, pero no había dónde, ¿qué? Comprar. Entonces la preparación de Moisés le sirvió esos 40 años, que era un desánimo total, él diciendo yo ya no sirvo para nada, mi asesinato porque maté a un hombre no sirvió de nada, o sea, no pude rescatar a mi pueblo y ahora estoy aquí cuidando chivas, ¿qué sentido tiene con Dios? Pero Dios sí sabía su preparación. Tenía que aprender a vivir con las fieras, porque ahora iba a traer 2 millones de personas donde iban a vivir con las fieras del campo, por el clima, conocer bien la temporada. 40 años se conoce un desierto. Dirigiría el grupo más grande y nómada del desierto que ha pasado por el desierto del Sinaí. Eso lo hizo Moisés. Sus 2 elecciones de vida le servirían para ayudar a 2 millones de personas. Ahora, fíjate bien, las mejores capacitaciones y formación de carácter se forma en tu desierto. No cuando está toda tu vida espiritual bien. Te vas a formar en todos los aspectos cuando tu vida está pasando las peores crisis. Es donde vas a sacar tu mejor potencial. Ahora, veamos un personaje que se llamó Jonás. Jonás era enojón, rebelde, desobediente. Y Dios lo llevó a un gran pez para que aprendiera obediencia y dejara de ser enojón. ¿Te imaginas cuando entra allí? Porque acuérdate cómo sucedieron las cosas. Muchos Jonases yo conozco, que cuando están bien enojados, pues si yo soy el problema, me voy. Si yo soy el problema, pues mátame. Si yo soy el problema, o sea, somos Jonás. Y hasta decimos, aviéntenme.
¿Y qué hizo Jonás? Lo aventaron. Él le dijo en el barco, dijo, si yo soy el problema, pues ya, aviéntenme. ¿Qué crees que pasó? Y reflexionó 3 noches y 3 días en la panza del gran pez. Yo y mi bocota. ¿Para qué hablé? Ahorita estaría comiendo ahí un guachinango al mojo de ajo con salsita y guacamole. Pero yo ahí estoy apestado de peces. ¿Sabe qué le pasó a Jonás? Usted no se puede imaginar un poquito lo que pasan 3 días en el gran pez oscuro. 2, la pestilencia más horrible que tú puedes vivir. 3, los jugos gástricos de ese gran pez le quitaron las cejas, la piel, el pelo, se le cayó. Todo era un cuerpo andando vivo. Cuando él sale del gran pez, fue vomitado cerca de Nínive. Cuando salió, ¿usted cree que por cara bonita se arrepintieron? La gente no. Él salió como un monstruo caminando y les dijo, si no se arrepienten en 40 días van a morir. Nada más al verlo dijeron, si eso le pasó a su profeta de Dios, ¿qué nos espera a nosotros? O sea, yo no sé si se imagina, los peces tienen un jugo gástrico muy fuerte que destruye los huesos. Si en su estómago usted destruye todo, ¿sí me estoy explicando? Ahora imagínese cómo salió Jonás, sin pelo, sin piel, caminando y diciéndole arrepiéntanse porque si no en 40 días les va a caer el juicio de Dios. La gente dijo, si a ti, ¿cómo te fue? ¿Cómo nos irá a ir? Dice la Biblia que desde los más recién nacidos ayunaron. Los animales, los de pecho, nadie comió y se arrepintieron porque al verlo nada más decían, no, más nos conviene arrepentirnos. Ahora, el proceso de Jonás es cuando tú llegas a esos momentos, debes de entender que tú te puedes ahorrar muchos procesos si aprendiéramos a obedecer a Dios a la primera. Dígale a su vecino, aprende a obedecer más a Dios. Ahora, ¿qué aprendemos? Getsemaní representa la historia de Jesús. Jesús tuvo que vivir el Getsemaní también para vivir un proceso de entender y decirle ahí, Señor, no quiero que pase de mí esta copa, pero si es tu voluntad, no se haga mi voluntad. Y Jesús dijo ahí, yo me sujeto. Y desde ese momento, si usted lee la historia en los 4 evangelios, va a encontrar que viene una frase que el Señor dice que Él endureció. Él se puso fuerte como un pedernal. Él puso su rostro, dijo, bueno, ya bajaron los ángeles a fortalecerme, voy a la cruz. Y desde ese momento ya no abrió su boca. Lea la escritura. Jesús se quejó en el Getsemaní y le lloró a Dios. Pero saliendo del Getsemaní, dijo, esto es lo que debo de hacer, y ya no abrió su boca. No sé cuántos de ustedes no han aprendido a vivir los Getsemaní, la panza del gran pez, pero siguen abriendo la boca. Por eso no se superan las pruebas. Porque cuando deberías de pasar los procesos, los debes de pasar con buena calificación, si no vas a repetir los mismos procesos. No sé si estoy siendo claro. Entonces, cuando dice el Salmo 23, que todos conocemos, dice, Dios te va a pasar por el valle de sombra y de muerte, conocemos que Jesús, Dios estará contigo. Dice el Salmo 23, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces, cuando tú pases tu valle de sombra y de muerte, asegúrate que te tomes del Señor. Porque si no vas a volver a repetir el valle de sombra y de muerte. Entonces, cuando pases tus procesos, agárrate del Señor y dile, no voy a temer porque tú vas conmigo. Porque Dios nunca dejará a tu vida para que te sientas solo. Es posible que no sientas a Dios, pero de que está allí Dios, está. Nunca pienses que porque no está Dios no te está viendo, sí te está viendo, pero te está dejando madurar. Yo lo hice, todos los papás que estamos aquí hemos visto crecer a nuestros hijos y a veces sientes que se van a caer, pero los dejas. ¿O no es cierto? Estás al pendiente, pero los tienes que dejar que caminen y avancen. Vamos a leer Joel capítulo 2 verso 25. Nosotros tenemos que entender que después de las pruebas vienen tiempos de restitución, si nosotros pasamos los procesos correctos, si no, no hay tiempo de restitución.
Joel 2:25 al 27 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Si tú le dices al Señor: voy a comer hasta saciar y alabaré el nombre de Jehová mi Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Has pasado momentos de vergüenza, yo los he pasado, hemos vivido momentos difíciles, pero dice la Escritura que Dios no nos va a dejar en vergüenza. Entiende que Dios no deja a su gente en vergüenza, o sea, nadie se va. Sí, en el momento que andas en el valle de sombra y de muerte, mucha gente te va a criticar. ¿Dónde está tu Dios? ¿No que Dios te iba a ayudar? Eso es parte de la formación de la gente que te conoce. Para que Dios, en el Salmo 23 dice que el Señor aderezará una mesa delante de tus angustiadores. Yo he vivido momentos cuando la gente me dijo: no existe tu Dios. Personas que me dijeron cuando tuvimos un problema de salud, me dijeron, le dije al doctor, y no estoy hablando mal de los doctores, le dije: entonces necesito un milagro. Y dijo: Señor, no hay milagros. Le dije: yo conozco a un Dios vivo que se llama Jesucristo, Él me va a hacer un milagro. Señor, hágase a la idea, no existen los milagros. Mejor resígnese. Pero ¿sabes qué pasó? Dios preparó una mesa en presencia de mi angustiador. Y cuando Dios hizo el milagro en mi hija, se lo hizo enfrente, no lo hizo enfrente de mí, se lo hizo enfrente del doctor, para que el doctor viera que existen los milagros. Es donde dice la Escritura: Dios aderezará mesa delante de sus angustiadores. Entonces, cuando usted viva esos momentos, dígale: Señor, gracias, porque tú no me vas a dejar en vergüenza. Dice aquí la Escritura: y conocerás que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y vuelve a repetir. Cuando Dios repite dos veces en el mismo pasaje algo, es porque te está llamando la atención. Dios nunca te dejará en vergüenza. Amén. Ahora, ¿qué hace Dios con Moisés? En el proceso Dios llama a Moisés a ser un libertador, y Moisés a los 80 años en la zarza es el lugar donde Dios llama a la gente. La zarza estaba ardiendo. Algo te va a pasar en tu vida que te va a llamar la atención Dios, y te va a decir: en la zarza sigue ardiendo hoy, hermano. La zarza representa la presencia de Dios. Cuando tú vas y le buscas, la zarza te va a hablar, que es la presencia misma. Era el fuego que no se consumía, es el Espíritu Santo que le estaba hablando a Moisés. Ahora, cuando Moisés es llamado, la primera cosa es decirle a Moisés: Señor, te equivocaste de persona. Yo no sé cuántos de aquí le han dicho al Señor: te equivocaste de persona. Yo no califico. Moisés le dijo: yo no soy la persona correcta. Pero Dios le dijo: ve, porque serás una cosa tremenda. ¿Qué no te envío yo?, le dijo Dios a Moisés. ¿Por qué me dices que eres testarudo, eres una persona con falta de palabra? En 40 años se le perdió la elocuencia de un príncipe, porque nada más hablaba con los me. Imagínese usted nada más escuchando todo el día me. Cuando anda usted con gente muy elocuente en palabras, hasta usted agarra palabras que ni usted entiende. Como dijo mi compadre, no sabes ni qué es, pero la dices, ¿va? Eso es. Pero cuando aprendes con puras personas que, por ejemplo, en Querétaro nos echan mucho carrilla porque decimos, ¿cómo decimos? CD. ¿Ah? ¿Alguien ya se le quitó o todavía lo dice? Aiga, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Aiga? ¿Cómo dice? Ya que se nos pega. Y si va usted al norte, ¡ay, huerco! Vato. Si estamos en México, ándale, manito. ¿No? Ahora, tú puedes tener una excusa y decir que esta situación no te levantarás,
Porque cuando uno está viviendo los procesos, pero Dios te dice, yo soy el que te levanto. Aunque era tartamudo, la zarza está ardiendo, hermano. Y yo le pido a Dios que esta mañana la zarza te hable, que seas el Espíritu Santo y que Dios te hable, y si Él te dice algo, lo escuches y lo aprendas a hacer. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, verso 8. ¿Qué aprendió Jesús? También Jesús aprendió algo como nosotros. Hebreos 5, 8 al 10 dice, y aunque era el Hijo de Dios, por medio del sufrimiento, fíjate, ¿por qué aprendió Jesús? ¿Dónde aprendió Jesús? Aunque era el Hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador de la vida eterna a todos los que le obedecen. Por eso Dios también le nombró jefe sacerdote, como lo fue Melquisedec. Fíjate bien, Dios permitió que Jesús pasara el Getsemaní para que aprendiera la obediencia y después convertirlo en el eterno Salvador. Jesús también aprendió la obediencia por el sufrimiento. Quiere decir que muchos de los que estamos aquí necesitamos aprender más acerca de la obediencia. ¿Y por qué pasamos procesos? Porque necesitamos aprender a obedecer a Dios. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Voy a mencionar ahorita a los 12 apóstoles. Si nunca le he hablado de ellos, hoy le voy a hablar sobre los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles fueron perfeccionados por las pruebas que pasaron. Aquí habemos muchos de nosotros que somos imperfectos. Yo el más imperfecto que de ustedes. Yo realmente entiendo que es la gracia de Dios solamente, porque somos imperfectos, hermanos. Somos desobedientes a Dios, desobedecemos sus principios. Y uno de ellos se llama Santiago, fue uno de los apóstoles. Santiago enseña en el capítulo 1, versículo 2 al 4, dice, hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por todas clases de dificultades. Pregunta, ¿te trae alegría los problemas? ¿Ya que no? No encuentro una persona que diga, pastor, yo me siento feliz cuando paso los problemas. Dice, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben de resistir las pruebas hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordenó. Entonces, las pruebas y las crisis familiares, los problemas, Dios nos lleva para que aprendamos si vamos a obedecer o no. Yo no sé cuántos de aquí hemos aprendido a obedecer inmediatamente a Dios. Yo no. A veces tengo que pasar momentos duros para que vuelva a aprender y decirle, Señor, tú tienes la razón. Por ejemplo, la Biblia dice que no se te ponga el sol sobre tu enojo. A mí me han pasado algunas noches que me he dormido enojado. Nada más a mí, ¿verdad? Ustedes no. Ustedes son sumamente obedientes, que cuando se enojaron con la esposa en la noche antes de que todo se arregló. Felices y contentos, ¿verdad? Cuando usted se enojó con un pariente, un amigo, alguien, usted no se duerme enojado. Pero ¿sabe qué? Dios siempre tiene la razón. Si yo me durmiera todos los días cerrando el ciclo, no tendría problemas al día siguiente. Pero como no lo cierro, al día siguiente se me hace lo de ayer más lo de hoy. Y si no cierro el problema, es ayer, hoy y mañana. Entonces, ¿cuántos matrimonios traemos acumulados? Antier, ayer, hoy. Y entonces el problema que se pudo haber solucionado antier, hoy tenemos que arreglarlo de una manera más asperante, más enojados, más frustrados, más de mal carácter. Entonces los 12 apóstoles aprendieron. A Santiago le tuvieron que enseñar que las pruebas iban a producirle una mejoría en su vida. Y vamos a ver, los 12 apóstoles, después de que pasaron las pruebas, se convirtieron en libertadores. Cada uno de los apóstoles pudieron lograr una capacidad intelectual y espiritual de una manera sobrenatural que fueron una bendición.
Ahora, cuando Getsemaní, todos se quedaron dormidos. Jesús les dijo, oren conmigo, viene un momento de prueba, quédense a dormir, no, pónganse a orar. Ninguno oró, se quedaron dormidos. Salen del Getsemaní, llegan a donde están, ahí vienen los soldados y Jesús se queda solito, todos sus apóstoles se fueron. Se critica mucho a Pedro que lo negó, pero todos lo dejaron solo. Pero ¿sabes qué pasó? Vamos a ver cómo vivieron los procesos los apóstoles. Vamos con el primero, Simón Pedro. Simón Pedro era ese hombre que después de que lo negó, se arrepintió, vino ante el Señor, se entregó al Señor, le pidió misericordia y se convirtió en uno de los mejores apóstoles del Señor. Ahora, cuando él muere, vamos a ver cómo murieron cada uno de los apóstoles, porque no fueron los cobardes que se quedaron así. Usted puede pasar muchos años quedándose de la misma condición espiritual, pero usted no debe quedarse ahí. Debe de crecer y madurar. Dígale a su vecino, vamos a crecer y a madurar. Simón Pedro, según la tradición, Pedro fue crucificado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Se dice que fue condenado en la crucifixión después de haber sido acusado de ser un seguidor de Jesús. Ahora su acusación de Pedro era que era un buen seguidor de Cristo. Vamos a resaltar que todos los apóstoles al final fueron excelentes seguidores de Jesús. Esa debe de ser tu meta, hermano. A lo mejor ahorita no estás viviendo los procesos, pero dile, Señor, enséñame a vivir los procesos para ser un fiel seguidor de Jesús. Sin embargo, Pedro no se le consideró digno de morir de la misma manera que su maestro, por lo cual pidió ser crucificado boca abajo. O sea, Jesús lo crucificaron hacia arriba. A Pedro le dijo, no, yo como le negué, a mí, crucifíquenme de cabeza. Era peor la agonía que vivió Jesús. Andrés, hermano de Simón Pedro, habría sido martirizado en Grecia. Al igual que Pedro, fue acusado de ser un seguidor de Jesús y condenado a la crucifixión. No obstante, se dice que pidió ser crucificado en forma de X, también conocida como la cruz de San Andrés, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera de Jesús. Fíjate, de ser los cobardes, decidieron, Señor, ya vivimos nuestro proceso, pero ahora vamos a morir con honor y con dignidad. Ahora usted dice, ¿cómo vivir para morir? Pues ellos tenían que dar su vida porque fue una persecución tremenda, hermano. Usted ni yo tenemos una persecución y por cualquier tontería queremos dejar a Cristo. Santiago el Mayor, se dice que Santiago el Mayor fue decapitado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa, luego que el apóstol fuese acusado de predicar la palabra de Jesús. Los únicos delitos no fue por chismosos, por mentirosos, por peleoneros, porque abandonaron a la esposa, porque abandonaron a los hijos. Los hijos de Dios deben de morir con dignidad por seguir a Cristo. Ahora, no por cualquier tontera, hermano, dejes a Cristo. Estamos hablando de que los procesos, ellos vivieron procesos, sí, de dejar la inmadurez, pero llegaron a tener tal madurez que dijeron, ustedes pueden matar mi cuerpo. Como uno de los personajes de la historia se llamó Policarpo. Policarpo le preguntaron, oye, tienes 88 años, ya, niega a Cristo y te vamos a dar una muerte digna. Una simple, en ese tiempo utilizaban venenos y cosas así para que se quedaran dormiditos. Y dijo, ¿cómo voy a negar a mi Salvador? 88 años llevo y nunca me ha hecho un mal mi Jesús. ¿Cómo le voy a negar ahora? ¿Qué te ha hecho mal Dios? ¿Qué te ha hecho mal para que tú puedas decir, Señor, es que estos procesos ya no quiero seguir? Mira, Juan, el apóstol Juan, se cree que Juan, hermano de Santiago el Mayor, vivió hasta la edad avanzada y murió de causas naturales en Éfeso. Habría escrito varios libros del Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan y el Apocalipsis.
Es el único apóstol que no murió martirizado. Fue encarcelado en la cárcel y ahí estuvo en una isla de Patmos. ¿Sabe por qué? Porque es el único que regresó a la cruz y se quedó al pie de la cruz. Y le dijo: Señor, aunque todos se fueron, yo aquí estoy. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Le encargó a su mamá. Le dijo: Juanito, yo me voy, cuida de mi madre. Y le dijo a María: María, ahí está Juanito, yo me voy, pero ahí tienes un hijo que te va a cuidar. Años después fue encarcelado Juan el apóstol porque Dios había planeado que él escribiera y cerrara la Biblia. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Él tenía que cerrar la revelación. Luego encontramos a Felipe. La muerte del apóstol Felipe no está claramente documentada en la Biblia, pero según la tradición cristiana se cree que murió como mártir. Se dice que predicó el evangelio en Frigia, en una región de la actual Turquía, donde bautizó a muchos conversos y murió ahí como un mártir. Luego Bartolomé. Se cree que Bartolomé convirtió al rey Polimino, lo estoy leyendo mal, Polimio en Armenia, lo que provocó la ira de las autoridades locales, quienes lo condenaron a muerte. Se dice que fue desollado vivo y crucificado boca abajo en la ciudad de Albanópolis. Pero todos ellos, Bartolomé no se sabe mucho de lo que él hizo, pero todos vivieron el proceso de desánimo. Acuérdate que en el camino de Emaús, que ya prediqué, iban dos de sus apóstoles diciendo: no, yo que creía que Jesús era el Hijo de Dios, pero ya no es. Y Jesús se les tuvo que aparecer después de los 40 días. Acuérdense que Jesús, después de que resucitó, vivió hasta antes del Pentecostés, que son 50 días después de que la resurrección. Jesús anduvo apareciéndose en muchos lugares. Por eso es una prueba inubitable. Dice en la carta, uno de los evangelios dice que el Señor Jesús se presentó vivo inubitablemente. O sea, muchos cientos de personas vieron a Jesús vivo, le tocaron, vieron los agujeros, metieron su mano en el costado, no solo Tomás. Él se apareció a los 11 que estaban en un lugar, luego se apareció en otro lado y así se fue apareciendo. Por eso cientos de personas, hubo un avivamiento tremendo que la gente que no creía, se creyó en él. Bartolomé, luego Tomás también conocido como Dídimo, aparentemente fue apuñalado con una lanza en la India mientras predicaba el evangelio. Fíjese hasta dónde fue Tomás, el que era el hijo de un hombre que finalmente le heredó el no creer. Dios llama a gente que nadie quiere en su equipo. Te aseguro que si tú ahorita quisieras formar un equipo de trabajo, buscarías los mejores. Jesús no buscó los mejores, buscó los que le estaban dispuestos. Acuérdate que Jesús también llamó y uno le dijo: maestro, déjame enterrar a mi muerto. Primero déjame entierro y luego te sigo. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, no solo llamó a 12, él llamó a muchos, pero solo 12 fueron dispuestos y disponibles. Dígale a su vecino: dispuesto y disponible. Se cree que llegó allí en el año 52 después de Cristo. Échele números. Tomás fueron todos llamados entre un promedio de 20 años. Entre los 20 años y menos fueron llamados los apóstoles a Jesús. Ahora, cuando pasan los 52 años después de Cristo, más o menos se calcula que Tomás tendría como 72 años todavía predicando. ¿Habrá aquí alguna persona de 72 años? Que diga: ay, pastores, que yo ¿cómo voy a andar predicando? Tomás, como de 72 años, que fue martirizado por oponerse a las costumbres y creencias locales. Mateo fue a Etiopía, donde convirtió a la reina y a muchos otros al cristianismo. Posteriormente viajó a Persia, donde fue martirizado. Las fuentes diferentes en cuanto a la forma en que esto ocurrió,
pero se cree que fue asesinado con una espada o hacha mientras celebraba la palabra de Dios. Santiago el Menor, que es más conocido como el apóstol Santiago, no está claramente documentado en la Biblia, pero según la tradición, el sumo sacerdote de Jerusalén ordenó su ejecución por su predicación y enseñanzas cristianas. Fue llevado al templo de Jerusalén y lanzado desde el pináculo, aunque sobrevivió a la caída, y al caer fue apedreado hasta la muerte por la multitud que se había congregado en el lugar. Otro lapidado como Esteban. ¿Se acuerda que el primer mártir de Jesucristo después fue un hombre de Dios que fue Esteban? Dice la Biblia que Esteban, estando ahí, abrió los ojos y vio al Hijo de Dios. Entonces usted y yo podemos vivir los peores momentos de desánimo, pero no le estoy compartiendo esto para que diga, no, pues ¿de qué le valió servir al Señor si al final se murieron? Pero murieron con el más alto honor, hermano, de que habían madurado, habían creído y nunca dejaron a Jesucristo. ¿De qué le serviría a usted tener larga vida si usted es un apóstata? ¿De qué le serviría tener una larga vida si niega a Jesucristo, si lleva una vida de pecado perdido, si no tiene una madurez espiritual? Entonces quiere decir, que, hermano, que todos los procesos sirven para algo si lo aprende. Los apóstoles vivieron sus procesos, pero los llevó a la excelencia, a morir con dignidad, que usted cuando Dios lo llame a cuenta puede decir, he acabado la carrera, he guardado la fe, solo me espera la corona de la vida. ¿Alguien está esperando la corona de la vida? Yo espero que un día me la dé el Señor. Yo no quiero morir con vergüenza, no quiero ser avergonzado. Simón el Celote, se cree que Simón el Celote murió por mártir, crucificado en Persia, actual Irán, por orden del rey de la región debido a su predicación cristiana. Algunas fuentes indican que murió junto con el apóstol Judas Tadeo, mientras que otros indican que fue crucificado solo. Ahora, Judas Iscariote, a diferencia de los demás, Judas Iscariote se suicidó ahorcándose después de traicionar a Jesús. Su muerte se menciona en los evangelios de Mateo y Hechos de los Apóstoles, aunque los detalles varían ligeramente. Mateo 27 del 3 al 10 narra que Judas se arrepintió después de la traición y trató de devolver el dinero con el que lo había entregado, pero cuando no se lo aceptaron se fue y se ahorcó. Él no maduró. Escuche bien esto, hermano, ponga mucha atención. Yo sé que enseñar una historia larga es como que a veces decir, bueno, me está cansando, pero si usted aprende de todos los 12 apóstoles, usted va a aprender que 11 apóstoles maduraron, crecieron, se desarrollaron, formaron su carácter y terminaron con gozo su carrera. Pero Judas Iscariote le remordió la conciencia, nunca se arrepintió. Solo le remordió y fue, aventó las 30 piezas de plata al sacerdote y le dijo, regrésenme a Jesús. Y dijo, no, o sea, tú porque ya sabes lo que está viviendo Jesús. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermano, después de haberlo negado, ahora el que Dios usaría para salvar gente. Dígale a su vecino, Dios puede usar tu vida para algo muy grande el día de hoy. Vamos a leer Hechos capítulo 3. Vamos a leer esta historia rápidamente de Pedro, y con Pedro vamos a encontrar una verdad tremenda. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaron que le diese limosna, pero Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata. Fíjate bien, cuando un hombre de Dios ya entiende lo que tiene dentro de usted, hay un gran tesoro en usted, hermano. Hay algo más grande de lo que usted se imagina. Cuando usted aprende los procesos en su momento más de desánimo y se agarra del Señor, el Señor lo va a llevar a madurar. Y le puede usted decir a cualquier persona, mira, no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué trae usted en su corazón hoy? Yo le estoy impartiendo lo que yo traigo en mi corazón.
Usted tiene que traer algo más profundo en su corazón que diga, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Fíjate qué hizo. En el nombre, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y ándale. Y tomándole de la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por todo lo que había sucedido. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano. No te admires que cuando hagas algo bueno te van a criticar. Si tú haces algo correcto, hermano, mucha gente piensa, es que si hago algo malo me va a ir mal y si algo bueno me va a ir bien. Estás equivocado. Pedro y Juan habían sanado a un enfermo y les fue mal. Los encarcelaron, les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Hermano, cuando una persona aprende que los procesos son importantes, aunque parece que te está yendo mal, como a Pedro y a Juan, que en vez de que les dijeran gloria al Señor, un cojo se sanó, los metieron a la cárcel. Así de que no pienses que siempre cuando te va mal es porque te estás portando mal y cuando te va bien es porque te estás portando bien. No es cierto. Puedes hacer lo correcto y en vez de recibir una gratitud de tu familia o que digan qué bueno que lo hiciste, te van a atacar, te va a atacar tu familia, tus amigos, todo. Pero tu única intención fue llevar a Jesús. Versos 5 al 7, acompáñeme por favor. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho esto ustedes? Entonces Pedro, ¿qué dice este versículo? Léalo conmigo por favor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Fíjate bien, todos los que estamos aquí deberíamos decir, y hoy, Alejandro, lleno del Espíritu Santo. Pero a veces no podemos decir eso. ¿Qué traemos lleno en nuestro corazón? Pastor, es que hoy vengo bien amargado. Recuerdo un amigo que tenía que le tocaba predicar un domingo. Yo vivía en la ciudad de Tijuana y le tocaba predicar ese domingo a él, a mí no me tocaba. Y se para en el púlpito y estaba la iglesia llena y dice, hermanos, oren por mí porque estoy bien amargado. Y era el que iba a dar la palabra. Que era lo correcto, no pararse ante el altar y decir que cómo estaba, era llegar ante el Señor y decirle, Señor, vengo bien amargado, pero necesito que me llenes del Espíritu Santo porque hoy voy a compartir tu palabra. En vez de eso se pasó todo su mensaje diciendo todos sus problemas. ¿Usted cree que cuando yo vengo aquí a predicar no tengo problemas? Tengo un montón a veces. Pero antes de estar aquí tengo que pasar un tiempo y decirle, Señor, te entrego todos mis problemas, te entrego esto porque necesito que tú, como dice la palabra, y Pedro lleno del Espíritu Santo. Tú no dependes de tus problemas, dependes de ir a Jesús y decirle, Señor, necesito que me llenes. ¿Alguien necesita hoy que el Espíritu Santo te llene? Tienes que decirle, Señor, mi copa no viene rebosando de bendición, de alegría, de felicidad. Mi copa viene echada a perder. Pero necesito que me llenes del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con Pedro? No le quitaron el gozo a la cárcel. No le quitó el gozo, los problemas. No se sintió menos valorado, porque hay personas que se sienten menos valorados. Pastor, es que yo que me esfuerzo tanto en servir y nadie me valoró. Por eso ya no sirvo, pastor. Pedro no fue valorado, ni Juan. En vez de decirle qué buen milagro hicieron, los metieron a la cárcel, hermano. Pero ellos no perdieron el gozo, no perdieron el Espíritu Santo, y dice que llenos del Espíritu Santo, les dijeron, no voy a brincar estos versículos, hasta el verso
11 dice, y en ninguno otro, el verso 11 dice, 4:11 de Hechos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando tú predicas quién es Jesús, no estás predicando tu realidad, estás predicando quién es Jesús. Jesús, en ninguno otro hay salvación, hermano. Yo creo que merece un buen aplauso el Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, hermano. Pedro no les predicó, ay hermanos, es que si ustedes entendieran hoy, pues yo esperaba que ahorita el pueblo se convirtiera, y en vez de que se convirtieran, mire dónde estoy en la cárcel. Los procesos, hermanos, no son los que tú esperas, sino es para la honra y gloria de Dios. Entonces vino el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, verso 13, y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:14 al 17, y habiendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada contra ellos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Contra quién? Pedro y Juan. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. O sea, no solo los metieron a la cárcel, los amenazaron. Si vuelven a predicar de Jesús, de nuevo a la cárcel. Y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, fíjese qué hizo Pedro y Juan. Respondieron diciendo, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar, escuche bien, cuando uno entiende los procesos, no puedes dejar de decir, Dios hace las cosas bien hechas. Dios hace las cosas bien para mi bien. Todo obra para bien para mi vida. Que estoy pasando un momento de problemas, todo obra para bien. Que no tengo dinero hoy, todo obra para bien. Que tengo un problema de salud, todo obra para bien. Porque la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que estás viviendo un momento de desánimo, muchas veces, hermano, eso obra para bien, para que eso te lleve a buscar a Dios. No veas las cosas con los procesos como negativamente, míralos que todo obra para bien. Pedro y Juan les dijeron, es mejor obedecer, dice, delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo cual se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ahora la Biblia, hermano, la Biblia, toda la Biblia, no está hablando de la historia de Dios, está hablando de la historia de hombres y mujeres imperfectas, que hicieron historia para poder darte sabiduría y que conozcas a Dios. Toda la Biblia nunca se habla más de Dios, se habla más de personajes. Por eso todos los libros de la Biblia están trazados por un personaje. Los primeros libros, los primeros 5 libros es el Pentateuco, que habla toda la historia. ¿Y quién hizo los primeros 5 libros? Moisés. Y Moisés no vivió en el Génesis, pero Dios le reveló a Moisés cómo ahí fue la creación. Y allí se desarrolla toda la historia. Y después encontramos las historias de Josué, Jueces, Ruth. Todos los libros de la Biblia tienen un porqué. Porque te iban a hablar de lo bueno que hicieron, pero también lo peor que hicieron. Para decirte que Dios no está buscando personas extraordinariamente perfectas, sino está buscando personas que pasan por los procesos y salen más que vencedores en Cristo Jesús. Así es de que dice la Escritura. Me quedan 2 versículos para leer y quiero no dejarlo de leer. Mateo 24:10. Vamos a terminar esta historia. Dice la Biblia en Mateo 24, ¿qué va a pasar
y posiblemente continúe la historia porque quería enseñarle las coronas que Dios tiene para aquellos que pasan las pruebas, pero lo voy a dejar para la próxima semana. Hay coronas que Dios ha preparado en tu proceso. Cuando tú pasas un proceso y lo pasas en honor, Dios te va a entregar una corona. Pero si no pasas con honor, te va a regresar a la misma prueba. Y por eso muchos cristianos dicen, pastor, pero es que no salgo de aquí. Pues es que pregúntale a Dios, ¿por qué no has podido salir de ahí? Porque no has pasado las pruebas con honor. Has renunciado, has rechazado las enseñanzas de Dios. Dice Mateo 24:10, léalo conmigo por favor, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo, hermano. Usted persevere en lo que está viviendo hoy. No es la mejor temporada, la mejor la de usted, pero persevere en Cristo, manténgase fiel al Señor. Este mismo pasaje en la TLA dice así: muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. No deje de creer en Cristo, pase lo que pase. Unos traicionarán a otros y se sentirán odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pregúntese en su corazón, ¿he dejado de amar? Entonces se le está enfriando el amor de Dios. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confían en mí hasta el final. Así de que, hermano, todo este día Dios quiere regalarle las promesas de Dios. Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor que sus procesos de desánimo, hoy el Señor está aquí porque el Señor quiere que usted aprenda lo que está viviendo. Le hago esta pregunta: ¿qué cambios tiene que hacer para no repetir lo mismo? Pregúntese esto: ¿qué cambios tengo que hacer para no repetir lo mismo? Para no vivir los mismos procesos. ¿Qué cambios tiene que hacer? ¿Qué cambios tiene que hacer con su familia? ¿Qué cambios tiene que hacer en su matrimonio? ¿Qué cambios tengo que hacer con mis hijos? ¿Qué tengo que hacer cada día? Hoy hemos cantado y le hemos adorado al Señor y le hemos dicho: Señor, tú eres mi Padre, tú me puedes enseñar. Todos los días que venimos al Señor le podemos decir: Señor, hay procesos que yo no he pasado con honor. ¿Qué vas a hacer cuando tu matrimonio está muy mal? ¿Qué cambios tienes que hacer para que se corrijan? Hay cosas que no le dejes a Dios. Yo quisiera dejarle todo a Dios, pero a veces Dios me dice, cuando yo le digo que a veces Dios te dice, yo le he dicho: Señor, muévete en mi casa, y Dios me ha dicho a mí: muévete tú, no me toca a mí. Cuando usted tiene un problema con su esposa, no le diga a Dios: soluciona mi problema. El Señor te va a contestar: soluciónalo tú. Está en ti, no está en mí. Yo pongo el querer, te pongo el de hacer, te enseño mi palabra, te pongo las soluciones, pero tú no quieres. Entonces no es mi problema, es tu problema que no has querido operar. Cuando tenemos problemas financieros, Dios nos pregunta: ¿qué cosas no estás haciendo bien? Cuando tenemos un problema de salud, ¿qué cosas no has hecho bien? No te has cuidado, no has hecho ciertas cosas o ciertas cosas que no hemos hecho. Por eso cada día tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué he aprendido y qué no he aprendido? Cierra tus ojos un momento y vamos a terminar. Y ahí donde tú te encuentras, dile: Señor, gracias por los procesos que estoy viviendo. Gracias, Señor, por las pruebas que he pasado. Quisiera encontrarles gozo y alegría, pero un día voy a madurar de tal manera que pueda decir, como dijo Santiago, que hallemos sumo gozo cuando nos encontramos en pruebas, porque la prueba nos va a llevar a madurar, la prueba nos va a llevar a crecer, y si la tenemos que repetir, la repetimos hasta madurar, Señor. Pero no queremos vivir, Señor, lejos de ti, sino cerca de ti, Señor. Hoy exprésele al Señor cuál es su peor prueba que ha pasado y que siente que no la ha pasado con honor. Los 12 apóstoles, solo uno reprobó,
al final de la historia. 11 lograron morir con honor. De estos 11 apóstoles, 11 murieron con alto honor. Y el 12º apóstol que Dios restituyó fue el apóstol Pablo. Y Pablo dijo: no solo estoy dispuesto a ir a la prisión, sino a ser muerto por el evangelio. Y el apóstol Pablo murió como un mártir y confesó y dijo: ahora veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios. Y Pablo pudo decir: me espera la corona de vida, no solo a mí, sino a los que siguen su palabra. Pidámosle al Señor esta mañana que le diga: Señor, permíteme terminar mi día con honor, que cada día que voy a dormir me duerma con honor, Señor, de haber terminado la carrera del día, de haber cerrado los pendientes que tenía que cerrar, de no cargar el pasado, porque no quiero repetir un día más, ni un día más, Señor, con los pleitos y discusiones que cargo. No quiero cargar todos los días con los pensamientos de enojo, de frustración. Hoy dile: Señor, ya me cansé de todos los días dormir igual, dormir enojado, peleado, frustrado, amargado, en desobediencia, sabiendo que tú me has puesto el camino. Hoy, donde quiera que tú estás escuchando esta palabra, hay personas que ya han durado semanas enojados, días enteros enojados, y Dios no quiere que repitas otro día más. Hoy puedes decirle, como los apóstoles llegaron a Jesús y le dijeron: Señor, reconocemos que hemos fallado. Pedro lloró amargamente al Señor y le dijo: Señor, una vez más te fallé, te negué. Y se arrepintió y fue a Jesús de nuevo y le dijo: Señor, tú sabes que te amo, sabes que te negué, pero aquí estoy. Y entonces se dejó llenar por el Espíritu Santo. Y entonces, a partir de ese momento, Pedro caminó con la unción del Espíritu Santo. Se convirtieron 5,000 personas en su primer mensaje. Y hoy el Señor quiere usar tu vida con los procesos que estás viviendo y las realidades que estás viviendo. Padre, venimos delante de ti con nuestras realidades y problemas, frustraciones, enojos. Señor, algunos, Señor, han caído en una área, en otra área. Algunos hemos tropezado en otra área, pero te pedimos que el amor nunca se nos enfríe, que tu gracia nunca nos olvide, Señor. Por tu amor y misericordia, hoy venimos delante de ti. Confiésale tu peor error de esta semana, tu peor pecado. Dile: Señor, no quiero ser como Judas, que solo le remordía la conciencia, pero nunca se arrepintió. Hoy quiero ser como un Pedro, que a pesar de que falló, como un Tomás, a pesar de que dudó, pero vengo delante de ti porque soy tu hijo, Señor. Porque ¿a quién iré si solo tú me puedes perdonar, Señor? Solo tú puedes lavarme con tu sangre preciosa. Solo tú sabes, Señor, nuestras realidades, Señor. Solo tú sabes que hemos pensado mal. Solo tú sabes, Señor, que hemos actuado mal. Pero tú eres nuestro Padre, Dios. Ahí donde estás, dile: Señor, te confieso mi peor pecado de esta semana. Yo sé que tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre celestial. Tú nunca me dejarás, nunca me desampararás. Vengo delante de ti, Señor. Me arrepiento, Señor, porque el día quiero terminarlo con honor. Que hoy domingo pueda cerrar mi día con satisfacción y decirte: Padre, hoy cierro mi día bien. Hoy cierro mi día con paz en mi corazón. Hoy cierro mi día, Señor. Hoy cierro mi mes con honor. No quiero terminar como Judas, Señor.
No quiero terminar, Señor, con vergüenza ni avergonzado por el enemigo. Quiero vivir con honor, Señor. Dile, Señor, tú eres mi Padre y yo vengo a ti, Señor, porque tú eres misericordioso y me amas, Señor, tal como soy. Ahí dile al Señor con tu corazón. Si quieres doblar tus rodillas un momento, levantar tus manos, o estar de pie, o estar sentado, pero busca a Dios un momento. Dile, Señor, yo soy tu hijo, Señor. Acepta mi oración, Señor. Acepta mi arrepentimiento. Acepta, Señor, que estoy avergonzado por lo que he hecho, pero hoy quiero vivir con alegría, Señor. Quiero vivir con honor, Señor. Quiero vivir con paz los días que me des. Quiero vivir feliz. Quiero vivir en armonía, Señor. Quiero vivir con paz en mi hogar, con mis hijos, con mi familia, Señor. No hay otro lugar. Tú conoces mi pasado, mi presente, y conoces mi futuro, Señor. Tú conoces lo que soy y cómo me encuentro, Señor. Tú eres todo para mí, Señor. Tú lo eres todo, Jesús. Dígale, Señor, yo sé que tú eres mi Padre y me amas, Señor, y me perdonas y me levantarás. Y pasaré este proceso, Señor. Aprenderé la lección, porque creas lo mejor para mí. Tú tienes lo mejor para mí, Señor. Tus planes son mejores que los míos, Señor. Y eres mi Padre, y mi Padre me ama. Dile, yo soy tu hijo, Señor. Tú eres mi Padre, Señor. Y mi Padre me ama, Señor. Sí, Señor. El Señor te va a abrir los procesos. Me rescataste, Señor. Y yo soy hijo de Dios. Dile, Señor, gracias, Señor, porque los procesos son buenos, Señor. Abriste el mar para que me rescataste, Señor. Decláralo, yo soy. Somos hijos e hijas de Dios. Hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que cada uno de los que está viviendo hoy un proceso diferente, Señor, podamos entender que tienes planes buenos para nosotros, Señor. Que aún los procesos que estamos viviendo, Señor, no son para nuestro mal, sino es para nuestro bien, Señor. Enséñanos a caminar el resto de nuestra vida, Señor, entendiendo que todo obra para bien, porque conoces el pasado, el presente y el futuro, y creas cosas buenas para nosotros, nunca para nuestro mal, Señor. Que lo que hemos vivido en este tiempo nos lleve a entender que nos quieres llevar a un nivel mayor, Señor, de madurez y de entendimiento, Señor,
para que un día cerremos nuestra vida con honor y podamos decir como los apóstoles dijeron: solo me espera la corona de vida eterna que Dios ha preparado para nosotros, Señor. No queremos terminar nuestra vida avergonzados ni fuera del camino del Señor, sino en el camino correcto, Señor. Señor, que todo lo que viva en cada familia, Señor, cada persona que escuchó esta palabra pueda abrir sus ojos para ti, Señor, y le muestre su dirección para este tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Toca su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero invitarle, por favor, ayúdeme a orar por la persona que tiene a su lado. Yo no puedo pasar ahí, pero sí podemos creer que la unción del Espíritu Santo va a tocar su vida. Ponga la mano ahí en una persona, dígale: Señor, llenos del Espíritu Santo, llénale de tu Espíritu Santo. Que su copa esté rebosando hoy, Señor. Que salga de este lugar lleno del Espíritu Santo, lleno del fruto del Espíritu, Señor. Que selle su corazón con tu presencia, Señor. Que todo lo que traía cargando se vaya en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Se rompen las ataduras. Se rompen, Señor, los malos pensamientos. Se rompen las, Señor, malas actitudes. Se rompe el espíritu de soberbia, de mentira, de angustia, de soledad, Señor. Se rompe todo lazo en contra del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús. Rompemos por la sangre de Jesús todo lazo que te une contra el enemigo, que te hace ver que tú no tienes solución. Cristo te da la solución. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Cristo es tu Salvador. Cristo es tu pastor. El Espíritu Santo te sostenga y te guarde en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, abre el entendimiento. Despierta la conciencia, Señor. Danos la victoria. Dale la victoria en sus áreas de su vida, en el nombre de Jesús. Dale la victoria, Señor. Danos la victoria en el nombre de Jesús. Porque tú estás aquí, Señor, para romper toda atadura. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Todo espíritu de suicidio se va en el nombre de Jesús. Tú que has pensado que mejor quitarte la vida es mejor, en el nombre de Jesús desarraigamos ese pensamiento. Es quitado de tu vida en el nombre de Jesús. Tú que has dicho: yo mejor me voy de mi casa, es la mejor solución. Dice el Señor: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Esto es de parte de Dios. No lo hagas. No lo hagas en el nombre de Jesús. No lo hagas, no lo hagas. Porque Dios ha dado vida. Dios ha dado vida. Dios sopla vida en tu corazón en el nombre de Jesús. Dios sopla vida a tu vida. Y sopla esa vida, una vida en abundancia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo creemos, Padre, y así será hecho, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces, lo que has hecho, pero también lo que vas a hacer en esta semana, Señor. Sé que el Espíritu Santo vas a seguir operando y abrando y tocando los corazones, Señor. Porque en esta semana, Señor, tú eres el libertador y tú quitas todo lo que por años se quedaron ahí, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale hasta el que está a su lado: no te desanimes en tus procesos. Dios está en control. No te rindas en el nombre de Jesús. Amén. Quiero despedir esta transmisión dándoles las gracias a Dios y a todas las personas que nos acompañaron. Que Dios les bendiga. Démosle un fuerte aplauso a Dios y a todas las personas que hoy nos acompañaron.